El país judicial y político se ha visto sacudido en los últimos días por las denuncias de interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Constitucional. La denuncia fue puesta en conocimiento por los propios togados a la fiscal general de la Nación en una reunión la semana pasada. El fantasma de las chuzadas encendió las alertas en varios sectores que piden llegar a las últimas consecuencias para esclarecer la denuncia. La tormenta la desató la denuncia de magistrados de la Corte Constitucional, según la cual los están siguiendo, sus comunicaciones están interceptadas y hasta les están hurgando sus operaciones financieras y bienes. El magistrado Jorge Augusto Ibáñez fue más allá y en una carta dirigida al presidente de la Corte Constitucional dijo que él y su esposa son víctimas de esos seguimientos y culpó directamente por fuentes que dijo conocer a miembros de los organismos de inteligencia del Estado. Tras esta denuncia hecha en la revista Semana, Noticias Caracol consultó a diferentes fuentes oficiales. En la Fiscalía nos advirtieron que aún es prematuro hablar del regreso de las chuzadas, pero la propia fiscal general ordenó a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que indaguen el origen de esas denuncias. Si en efecto hay alguien siguiendo al magistrado Ibáñez y si alguien tiene interceptadas sus comunicaciones o la de otros magistrados de ese tribunal. También hablamos con 4 magistrados de las altas cortes y todos coinciden en voz baja en señalar que tienen el mismo temor y la misma sospecha del magistrado Ibáñez, que sus comunicaciones están interceptadas, que lo siguen, que esculcan sus cuentas bancarias y sus movimientos financieros. También tienen indicios de que en muchos casos personas de organismos de inteligencia han logrado acceder a documentos y computadores de sus oficinas, donde guardan información sensible sobre todos los casos que manejan. Uno de ellos aseguró que miembros de inteligencia de la misma policía y el ejército le informaron que esos seguimientos los hace la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección y que sus cuentas bancarias, sus movimientos financieros han sido seguidos por funcionarios de la poderosa UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero. Y no son solo magistrados de la Corte Suprema o la Corte Constitucional. En la JEP, Justicia Especial de Paz, varios de sus integrantes manifestaron también a Noticias Caracol que desde hace al menos un año tienen pistas y serias sospechas de que sus llamadas telefónicas y sus mensajes de correo están siendo interceptados, que igual que sus colegas de las otras cortes, también han recibido datos concretos de esas chuzadas. Veamos a qué tipo de información tienen acceso las 3 entidades que hoy son cuestionadas por una supuesta operación de inteligencia que, tras denuncias y alertas, ya investiga la Fiscalía. Estos organismos, dirigidos por 3 personas con bajo perfil mediático, son de la entera confianza del mandatario. Luis Eduardo Ginás, que en las subregiones de Antioquia es reconocido como un hombre clave en las campañas de Colombia Humana y el Pacto Histórico. Hoy es el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero. Esta es la entidad encargada de perseguir el lavado de activos y tiene acceso a la información bancaria de todo el país. Pasemos a la Unidad Nacional de Protección. La dirige Augusto Rodríguez, el hombre que ha acompañado al presidente durante toda su vida pública. Tanto así que es considerado su más grande escudero. La UNP es la entidad que tiene información de los esquemas de seguridad de personas influyentes en la política, la justicia y de otros sectores claves. Y otro de los hombres de confianza con acceso a información secreta es Carlos Ramón González. Ya había sido director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Ahora dirige la Dirección Nacional de Inteligencia. Este es un departamento administrativo que trabaja de manera coordinada con otros organismos de seguridad del Estado, como las fuerzas militares y la Policía Nacional, desarrollando actividades de inteligencia de carácter civil. A propósito, el pasado martes, un día antes de que los magistrados de la Corte le entregaran la denuncia a la fiscal, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, negó en un debate en el Congreso cualquier interceptación ilegal. Sin embargo, habló de algunos detalles que llaman la atención.
El 18 de junio, en un debate de control político en el Congreso de la República, el director general de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, fue citado por el senador David Luna para dar respuestas de si hay o no interceptaciones ilegales, seguimientos y perfilamientos a miembros de la oposición, periodistas y oficiales retirados. En dicha discusión, el director González dio datos no menores sobre denuncias que el gobierno Petro ha recibido por parte de magistrados de altas cortes sobre posibles chuzadas. Contó que cuando fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia recibió algunas alertas. El año pasado conversé varias veces con el anterior presidente de la Corte Suprema de Justicia. Varios temas teníamos respecto a la función mía y la que él desempeñaba. Pero en 3 ocasiones el presidente de la Corte Suprema de Justicia me dijo: doctor Carlos Ramón, tenemos informes de que nos están chuzando a los magistrados, nos están haciendo seguimientos, nos están chuzando. Según González, en ese entonces abrió una investigación, la cual no arrojó resultados, pero tampoco descartó que terceros estén realizando estas prácticas ilegales. No descartamos que algún funcionario X o Y de cualquier inteligencia esté haciendo alguna tropelía o cometiendo algún delito. Y es necesario que nos lo digan y pongamos esto en conocimiento de la Fiscalía. El senador David Luna denunció una supuesta operación de inteligencia denominada Orión, la cual tendría como objetivo perfilar a opositores del gobierno Petro. González respondió: de la operación Orión, creo que ya al senador Luna le dieron la respuesta. Es una operación de carácter naval que organiza la Armada con otras armadas de otros países para el control del narcotráfico y el crimen transnacional. Solamente participa la Armada y la UIAF participa en carácter de observador. Por último, señaló que ante las denuncias de chuzadas recibidas en su momento por parte de magistrados, hay una propuesta sobre una veeduría a la dirección liderada por las altas cortes. Una propuesta del señor presidente que lo solicitó a las cortes, una veeduría judicial de las altas cortes para que le hagan seguimiento y control a las actividades de inteligencia. Por el momento, la Fiscalía General de la Nación investiga las denuncias hechas por magistrados de la Corte Constitucional. Dichas investigaciones serán las que darán claridades sobre si regresaron o no las chuzadas a las cortes. Estas graves denuncias acuden al país judicial y político que le piden al gobierno nacional un pronunciamiento frente a la gravedad de los hechos. Hablamos con expresidentes de la Corte Constitucional, con políticos y analistas. Como un riesgo para la institucionalidad y para el trabajo que realiza la Corte Constitucional, califican los expresidentes del Alto Tribunal estas denuncias de posibles chuzadas. Es sumamente grave que podamos estar regresando a la época de las interceptaciones ilegales a magistrados de las altas corporaciones de justicia. En este caso, parece que ocurre con magistrados de la Corte Constitucional. No puede suceder que en el Estado colombiano estén presentando estos temas, mucho menos que puedan ser patrocinados por los mismos entes del Estado que están llamados a proteger los derechos fundamentales, y ese derecho a la intimidad, ese derecho a la privacidad es un derecho fundamental trascendente. El senador David Luna, quien lideró un debate sobre el papel de la Dirección de la Inteligencia, dijo que el gobierno le tiene que dar una explicación al país. Esto es muy grave para el país. No se puede repetir la historia y el gobierno del presidente Petro, que anunció un cambio, debe ser contundente en señalar si esta práctica la está desarrollando o si por el contrario está respetando la democracia, la ley y a los jueces de la República. Para algunos expertos, este episodio es sinónimo de una ruptura de poderes. Un caso tan delicado que muestra que la inteligencia estatal se está volviendo una policía judicial contra los magistrados. También sorprende mucho el silencio sepulcral que el alto gobierno ha guardado sobre este caso. Es un silencio que retumba en estas horas que han pasado últimamente. Estarían violando la ley y además rompiendo el equilibrio y la autonomía entre las ramas del poder público. De manera que sería un hecho muy grave. Esperemos que no sea cierto y en caso de ser cierto que sea esclarecido.
Hasta el momento, por parte del Gobierno Nacional, no se ha obtenido algún pronunciamiento frente a esta denuncia de posibles interceptaciones a magistrados de la Corte Constitucional. Sobre este escándalo también surgen varias preguntas sobre la inteligencia de las fuerzas militares y de la policía. Hablamos con varios oficiales. Paula Belalcázar, ¿qué dicen los generales? Buenas noches. Noticias Caracol habló con generales del Ejército, la Policía y la Armada que contaron que en los últimos años la poderosa inteligencia de estas fuerzas se han dedicado casi que de manera exclusiva a temas como la interdicción del narcotráfico y el perfilamiento de grupos armados ilegales y contra organizaciones criminales, que específicamente hombres tan cercanos al presidente como Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, y Luis Eduardo Ginás, director de la Unidad de Información de Análisis Financiero, UAIF, han concentrado la recolección de información de la inteligencia en temas tan sensibles como la seguridad de altos dignatarios del Estado, información sobre movimientos de grupos como el Tren de Aragua de Venezuela en territorio colombiano y datos de diferentes movimientos financieros de grupos armados ilegales en el país. Cuando se les preguntó si tenían o tienen información de seguimientos, no solo se niegan tajantemente, sino que advierten que no tienen acceso a mucha información reservada que maneja el alto gobierno, que manejan estos tres funcionarios y que solo se han limitado a seguir órdenes en materia de lucha contra la criminalidad, que si la inteligencia y las fuerzas militares y de la policía se han desmantelado. Ante esa pregunta y de manera muy reservada, estos generales respondieron que muchos de los mejores miembros de las unidades de inteligencia están destinados a otras misiones dentro de la fuerza pública, muy distintas a la especialidad que manejan. Señalaron que oficiales de la DIPOL, de la policía, de la inteligencia militar y de la inteligencia armada hoy están en tareas operativas en zonas de orden público, en unidades de control de tránsito y hasta en labores administrativas.